Buenas tardes a cada una y cada uno de los presentes. La Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León, en conjunto con organizaciones aliadas, damos inicio a esta serie de foros con la intención de plantear un tema que no es fácil de abordar. Pero ante la situación, vemos la necesidad de establecer un diálogo crítico e intelectual sobre las distintas perspectivas de la importancia de la reserva de la biosfera maya. A continuación, le doy la bienvenida a la moderadora de este primer foro, Carmen Rodríguez, estudiante de biología, auxiliar de la Cátedra 1 en el Jardín Botánico del SECON USAC y secretaria de la Organización de Estudiantes de Biología OEB y miembro de la comunidad etnobiológica guatemalteca. Entonces, Carmen, este espacio es tuyo. Muchísimas gracias y muchos éxitos a la moderadora y a los panelistas. Muchas gracias. Así que damos comienzo a este foro. Buenas tardes a todos y todas. Gracias, Natalia, por la introducción. Antes que nada, quiero agradecer a la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León por permitirme moderar este foro el día de hoy, y al igual que las organizaciones aliadas. Vamos a comenzar presentando a nuestros dos panelistas. El primero es Gerber Guzmán. Él es estudiante de biología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Trabajó como auxiliar de investigación en el Programa para la Conservación del Tapir en Guatemala del 2016 al 2018. En 2019 trabajó como investigador en el proyecto de investigación regional Addressing the Threat of Birds Tapir Poaching in Central America de la Alianza para la Supervivencia del Tapir Centroamericano, y en 2020 fue colaborador con el monitoreo de anidación del halcón pecho naranja por el proyecto Peregrino. Ha trabajado en diferentes áreas protegidas y en la zona de usos múltiples de la Reserva de Biosfera Maya. Bienvenido, Gerber. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Carmen Amalia. Un gusto. Gracias por la invitación a la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León. Para mí es importante dar a conocer la parte biológica de la Reserva de la Biosfera Maya. Espero que todos podamos aprender un poco más y nuevamente gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias, Gerber. Y paso a presentar a nuestra segunda panelista, es Marcela Jereda. Ella es antropóloga y ecologista. Es fundadora de la Asociación Ecoactiva dedicada a la educación ambiental y ha trabajado con el modelo etnográfico sobre situaciones interculturales, rurales y urbanas con mujeres refugiadas del Sahara Occidental y con grupos marginados de Centroamérica. Además, ha hecho trabajo sobre los derechos de salud reproductiva de mujeres indígenas. Hola, Marce, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Carmen, y a todos y todas, muy buenas tardes. Gracias por abrir este espacio de este tema tan fundamental como es la conservación de la Reserva de la Biosfera Maya. Es un tema que nos atraviesa como país y como sociedad y que queremos que esté en la opinión pública, así que gracias por abrir este espacio. Gracias, Marce. Entonces paso a explicarles la dinámica del foro. En la primera parte haré algunas preguntas a Gerber desde la perspectiva biológica sobre la Reserva de Biosfera Maya, y en la segunda irán dirigidas a Marcela, ya que el enfoque en este caso es desde la visión antropológica. También quiero darles un resumen introductorio. La Reserva de Biosfera Maya, RBM, se ubica en el departamento de Petén y fue creada en abril de 1990 a partir del decreto 590 del Congreso de la República de Guatemala. Tiene una extensión territorial de 2.090.667 hectáreas y se compone de 3 zonas principales: la zona de amortiguamiento, la zona de usos múltiples y la zona núcleo. Esta última está conformada por 5 parques nacionales y 4 biotopos protegidos. La RBM es el área protegida más grande de Centroamérica y es parte del continuo de bosque más grande de Mesoamérica,
junto a las reservas de biosfera Calakmul y Montes Azules en México y la reserva Río Bravo en Belice, abarcando en total cerca de 8.267.256 hectáreas. Así que, pues, vemos desde ya que es un lugar muy importante para la conservación del patrimonio natural y cultural de la nación. Y vamos a dar paso a la primera fase con la primera pregunta. Gerber, ¿qué es una reserva de biosfera maya? ¿Nos podrías contar, por favor? Sí, claro, Carmen, te lo puedo decir. Las reservas de la biosfera son áreas de importancia mundial en términos de sus recursos naturales y culturales. Son lo suficientemente extensas para constituir unidades de conservación eficaces que permiten la coexistencia armoniosa de diferentes modalidades de conservación, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos. Estas tienen un especial valor, ya que protegen tanto lo cultural como lo natural. Y en Guatemala es importante la Reserva de la Biosfera, porque ya está cumpliendo 30 años las concesiones y también la biosfera de haberse sido decretadas. Muy bien, muchas gracias, Gerber. ¿Y podrías también darnos un poco la introducción de cómo es la categoría de manejo de biosfera, por favor? Sí, en Guatemala es categoría 4, ya que tiene diferentes categorías dentro de ella, que están las zonas de uso múltiple, de uso extensivo y las áreas núcleo, que son de cuidado extremo, donde solo se permite investigación y turismo de bajo impacto. Muy bien. Y también podrías, por favor, contarnos un poco qué se conoce de la RBM a nivel biológico. Disculpa, ¿podrías repetir? Es que no te escuché. Sí, disculpa. ¿Puedes decirnos qué se conoce de la Reserva de Biosfera Maya a nivel biológico? Claro que sí. Conocemos a nivel biológico en la RMM más de 3.000 especies de plantas, 142 especies de mamíferos, 460 especies de aves, 102 especies de reptiles y 42 especies de anfibios. Es importante saber que también es hogar de especies endémicas para la región, para la península de Yucatán. Estas especies endémicas son el pavo celado, el cabro bayo, la tortuga blanca, la lagartija espinosa de Schmidt y el mono aullador negro. Existen muchas especies de plantas importantes económicas para esta área que están divididas en maderables y no maderables, y de las cuales encontramos importantes la palma chate, la pimienta negra y el chicle. De las especies maderables podemos hablar de la caoba, que es una madera fina, al igual que el cedro. También en los últimos años se ha exportado el rosul a países asiáticos por su buen manejo en instrumentos musicales. Gracias, Gerber. Con tu respuesta podemos notar entonces que existe una gran biodiversidad en el área, y lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia biológica y ecológica de la RBM? Sí, la RBM y bueno, Guatemala está reconocida como un país megadiverso afín, ya que se encuentra en el hotspot mesoamericano de especies. Y especialmente la RBM es importante biológicamente debido a que es un reservorio genético de diferentes especies animales y vegetales, además de resguardar diversidad de ecosistemas naturales. Permite el funcionamiento de los procesos ecológicos que determinan la sobrevivencia de diferentes especies, especialmente aquellas que requieren de grandes extensiones de áreas para sobrevivir. Aquí se encuentran las últimas poblaciones viables de jaguar, tapir centroamericano, jabalí y guacamaya roja. También podemos mencionar que hay
especies importantes como el cocodrilo, al igual que el pavo celado. Podemos decir que en la ecología y a nivel de ecosistemas, también aquí en la RBM se conservan muchos que son importantes para el país, ya que han sido identificados como elementos de conservación a nivel de paisaje, los cuales se destacan los humedales, que son los más grandes a nivel mesoamericano. Tienen un gran valor como regulador del ciclo hídrico y también importante para la fijación del carbono. En el área, por ser un lugar donde existe una variabilidad climática y también temporal, donde se pueden dividir en dos épocas marcadas, que es la época seca y la época lluviosa, entran en juego los cuerpos de agua, tanto perennes como estacionales. Dentro de las áreas núcleo, muchas veces no se encuentra agua o lagos, y los cuerpos estacionales, localmente llamados aguadas, son importantes para la fauna, ya que ellos proveen de agua durante la época seca. Muy bien. Y bueno, entonces todo esto nos lleva a decir que esto es importante a nivel nacional, pero a la vez estamos en un mismo planeta, ¿no? Entonces podemos decir que todo está conectado y me lleva a esta pregunta: ¿cuál es el papel de la RBM en el planeta? Sí, la RBM es parte de un sistema de áreas protegidas regionales llamadas la Selva Maya. Como ya lo mencionaste al principio, está conectada con áreas protegidas de México y de Belice. Todo este conjunto se llama la Selva Maya y es el bloque de selva subtropical más grande a nivel latinoamericano, mesoamericano. Es el segundo más grande después de la Amazonía. También su cobertura boscosa sirve para la mitigación del cambio climático mediante la captación de carbono, que por su extensión permite que en ella se encuentren también las poblaciones viables y saludables de organismos importantes para el área, como los jaguares, pumas, tapires y jabalíes. También es importante culturalmente, ya que en este lugar se encuentra la cuna, o así llamada la cuna de la civilización maya, y es reconocida a nivel mundial por la UNESCO. Muy bien. También creo que es importante resaltar que la RBM, al igual que todas las áreas naturales, nos proveen de servicios ecosistémicos, que son todos los beneficios que la naturaleza nos aporta. Y existen 4 tipos distintos: la regulación, como la del agua y el aire; el sostenimiento, como la fotosíntesis y la formación del suelo; el aprovisionamiento, como aporte de agua potable y alimentos; y culturales, como la recreación, el ecoturismo y la práctica de valores espirituales y religiosos. Por lo que el velar por la conservación de los ecosistemas, estamos beneficiando también a los seres humanos. ¿Podrías contarnos qué servicios ecosistémicos nos brinda la RBM? Sí, la RBM provee al menos 3 de los que ya mencionaste, de los 4. El primero, pues el de aprovisionamiento. Muchas personas y comunidades todavía utilizan la leña como un servicio del bosque, el agua, también comida. Personas todavía extraen plantas y animales, y también de energía, como ya te lo decía, la leña. El de regulación, pues los sitios sirven para la filtración de agua, también la polinización de los cultivos de todas las comunidades que se encuentran cerca de áreas protegidas se benefician de esto, y también la regulación de las enfermedades, como ya lo decías. Cabe mencionar que si se sigue perdiendo bosque, aparecen las enfermedades, ¿no? Las enfermedades que, como el coronavirus, que en esta época nos está afectando a todos, es parte de la regulación que prestan los bosques. Y como culturales, ya lo había mencionado, están los de recreación, que como muchos de los parques nacionales prestan el turismo, y también la forma de los paisajes que se encuentran dentro de la RM
es otra forma de un servicio ecosistémico cultural. Muy bien, muchas gracias, Gerber, por tu intervención. Ahora entonces pasamos a la parte del manejo forestal del área, que cabe mencionar que en 1995 se creó el Consejo Consultivo de las Comunidades Forestales de Petén con COFOC y en 1997 se adjudicó como la Asociación de Comunidades Forestales de Petén a COFOC. Originalmente se establecieron 14 concesiones forestales y actualmente existen 10, 8 comunitarias y 2 industriales. Estas velan por la conservación del bosque en la zona de usos múltiples de la RBM. Ahora entonces pasamos a la perspectiva antropológica con esta entrada que le... Marce, ¿podrías por favor decirnos cuál es la importancia social y cultural de la RBM? Bueno, pues primero muchas gracias por abrir el espacio. Y bueno, la importancia social y cultural de la RBM es muy grande y también tiene múltiples dimensiones y variables. Y bueno, primero también quisiera comenzar diciendo que, bueno, nos molestó mucho este comentario que salió en Vice y que se viralizó de cuando Richard Hansen dice que como que no tenemos, que somos un país sin visión, ¿no? Y claro, eso molesta y agrede, pero de cierta forma, si hacemos un análisis histórico de cuál ha sido la relación de los sucesivos gobiernos con la reserva de la biosfera maya, con el patrimonio tanto cultural como natural de Guatemala, pues es un tema muy complejo y quisiera decir de que de cierta manera no es que él tenga razón, pero es un momento en que los guatemaltecos tenemos que unirnos y volver la reserva de la biosfera maya nuestro eje de lucha común por preservar esa joya. Y es una joya no solo biológica y ecológica, como ya lo explicó Gerber, sino también es una joya en el sentido del patrimonio cultural. Esta área alberga más de 108 sitios arqueológicos que comprenden un periodo histórico que va desde el periodo preclásico hasta la conquista tardía, y es una zona que alberga parte fundamental de nuestra historia, de nuestra identidad, de lo que fue la civilización, una de las civilizaciones más importantes del planeta, como fue la cultura y la civilización maya. En cuanto al modelo de concesiones, es muy importante decir que este modelo, si bien tiene sus contradicciones, sus paradojas, sus limitantes, es un modelo que se ha logrado consolidar en los últimos 15 años. La conservación a través de este modelo social y de desarrollo es un modelo que, como bien lo indicaste al principio, Carmen, pues incluye a 14 comunidades y ha sido una estrategia que, si vemos el mapa de la biodiversidad, coincide con el mapa de esas concesiones que se han hecho, de ese manejo forestal comunitario. Es un modelo que fue parte de los acuerdos de paz y el modelo es un parche de biodiversidad. Como mencionaba Gerber al principio, pues ser un país uno de los países megadiversos, desde mi perspectiva, implica una serie de responsabilidades sociales, culturales, políticas, y es un poco de estas responsabilidades sociales y políticas que este modelo ha logrado como hacer converger de cierta manera. Primero, es un modelo forestal comunitario que ha demostrado reducir el avance de la frontera agrícola, que ha logrado proteger esa biodiversidad de la que nos hablaba Gerber, que ha logrado mejorar la vida de las comunidades
que ha logrado el control de los incendios, la conservación del bosque, generación de empleo, formación de empresas forestales comunitarias, que ha logrado cierto equilibrio de vida, de vida humana con la biodiversidad. Definitivamente esto no significa que sea un modelo perfecto, definitivamente también tiene sus contradicciones, sus paradojas. Y bueno, por ejemplo, una de esas contradicciones es que a veces no se respetan ciertas reglas. Se dice, por ejemplo, que está permitido cazar un número y se pasan muchas veces de ese número. Bueno, hay que mencionar también que dentro de la reserva de la biosfera maya hay diferentes zonas y que estas zonas de concesiones forestales son parte de lo que se llama zona de usos múltiples de la RBM o el ZUM. A través de estos años, de estos últimos 15 años, se ha fortalecido este sistema de concesiones forestales y es un sistema que, bajo la Asociación de Comunidades Forestales, ha logrado una integración de bosque, industria y optimizar la eficiencia y la utilización de la madera, que eso ha sido algo importante. También hay que mencionar el desarrollo, el turismo sostenible, del que participan comunidades como Carmelita y algunas otras. Como les menciono, es un modelo que sigue en consolidación, que realmente no ha habido una debilidad institucional de apoyo a este modelo, pero que con todas sus contradicciones, desde mi perspectiva, es un modelo que sigue siendo funcional para un país como el nuestro, con las condiciones sociales y culturales que aquí hay. Un país en el que la mayoría no vive, sino sobrevive, y ha sido un medio de subsistencia importante para las comunidades. Sí, no sé si alguna otra pregunta. Gracias, Marce. En esta línea en la que vas, de los logros que se han tenido a través de las concesiones forestales, te pregunto, ¿cómo el Consejo Concesionario ha mantenido y conservado el bosque? Si podrías ahondar un poco en lo que decías, por favor. Sí. Pues ha sido a través, digamos, de mantener una serie de reglas claras y de una apropiación por parte de las comunidades de este modelo, de organizarse para proteger y para hacer un constante monitoreo y para que hayan como guardianes que hacen sanciones y que tengan dentro de esa organización social que hayan sus propios mecanismos para la resolución de conflictos y como una constante comunicación entre los distintos líderes que manejan estas concesiones. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿por qué este modelo concesionario no es reconocido en Guatemala, pero sí a nivel mundial? Bueno, yo diría que una de las razones por las que en Guatemala no es tan reconocido este modelo es primero por la falta de información, quizá, por la falta de interés, porque como mencionaba hace un rato, en este país la mayoría no vive, sino sobrevive. Es un país de extrema pobreza. Entonces la gente está resolviendo el día a día, ¿no? Y luego, eso por un lado. Y por otro lado, en sectores más urbanos, pues tampoco siento que haya un interés muy, bueno, hay intereses en los grupos ambientalistas, ecologistas, por este tema del manejo forestal comunitario, pero
desde los medios de comunicación es un tema que se le da poca visibilidad, pero también creo que tiene que ver con temas como históricos, de la desconfianza que hay hacia todo lo que se le diga comunitario, la desconfianza que hay entre unos y otros. También tiene que ver con que somos un país muy fragmentado, muy polarizado, históricamente fragmentado, y que, por ejemplo, es difícil hacer creer que algo funciona si no se le da visibilidad, si no se le conoce, pero es un sistema social de conservación que ha demostrado ser exitoso y que ha demostrado cumplir con sus objetivos, tanto sociales como sobre todo de conservación. Porque como mencionábamos al principio, el mapa de la biodiversidad coincide con el mapa de las concesiones. Entonces, pues ahí está la respuesta. Muchas gracias, Marce. Ahora, ¿podrías, por favor, decirnos cuáles son las amenazas sociales que existen en la RBM? Pues son múltiples las amenazas. Hay un tema de ingobernabilidad, hay un tema de desalojos, hay un tema de conflictividad social entre autoridades ambientales y comunitarias. Hay, aparte, digamos, pues un montón de actividades ilegales. Hay una serie de amenazas que rebasan la capacidad tanto de las autoridades como de las mismas comunidades para resolver estos conflictos. Quisiera agregar que este proceso social de preservar la biodiversidad a través de las concesiones forestales en Petén ha demostrado por más de 15 años ser súper efectivo y el deber del gobierno y de los movimientos sociales por propiciar, digamos, la consolidación de este modelo, la maduración de este modelo y la institucionalización de este modelo tiene que ser como de mucho apoyo y mucho compromiso hacia esto. Y también, como mencionaba al principio, creo que la RBM, la Reserva de la Biosfera Maya, tendría que ser el eje transversal que nos une como país, que tendría que ser la pieza clave que nos une en ese patrimonio cultural, social y biológico que es una joya y que podría ser por lo que todos los guatemaltecos luchamos. A mí me impresiona que, por ejemplo, estuve en el Museo de Antropología de México y vi a una excursión de niños de 8 años y a los niños se les salía las lágrimas de orgullo y de emoción frente al penacho de Moctezuma. Pero esto implica todo un sistema educativo y político que trabaja la identidad de un país y de una sociedad en torno a la conservación, en torno al orgullo, a la conservación y a la apropiación de una identidad. Y pienso que la Reserva de la Biosfera Maya tendría que ser un elemento clave de nuestra identidad cultural, social y como país. Muy interesante tu respuesta, gracias. Y bueno, también nos podrías decir a grandes rasgos qué conflictos existen en el área. Bueno, es un área súper conflictiva y Petén es un área tan extensa que no es que exista, o sea, son múltiples las zonas y así como son múltiples los conflictos, pues hay incendios ilegales, hay narcoactividad, hay tensiones entre los diferentes grupos, hay también amenazas de estos incendios ilegales, hay muchísimas pistas de aterrizaje, de
pues de narcoactividad y los desalojos también. Hace 3 años en la Laguna del Tigre hubo unos desalojos con unas fuerzas policiales de más de 2,000 policías para sacar familias de ahí. Es una zona, creo que mañana es el día que van a hablar de estos temas de conflictividad social, pero en general es una zona altamente conflictiva. Y también el Parque Nacional Laguna del Tigre es un área militarizada y en donde la pérdida de bosque ha sido abrumadora. Más de 5,000 hectáreas de bosque se han perdido. Y bueno, lo que hay también es una ausencia del Estado y de políticas para resolver esta conflictividad extrema. También quisiera agregar que, para ir cerrando, ¿no?, y redondeando la respuesta, que preservar la zona de la Reserva de la Biosfera Maya, desde mi perspectiva como antropóloga, no solo debe ser un tema identitario, sino también tiene que ser un tema, sobre todo, de que el Estado asuma una responsabilidad y una política pública para proteger desde todas sus instancias públicas la biodiversidad de la Reserva de la Biosfera Maya. Tiene que ser un asunto de seguridad nacional. Si no protegemos este tesoro de biodiversidad, que es la Reserva de la Biosfera Maya, el cambio climático nos va a afectar de una manera que no podemos ni imaginar. Y también si no protegemos el patrimonio cultural de esta zona, nos perdemos a nosotros mismos, perdemos lo que somos y perdemos una parte fundamental de lo que estamos hechos como país, como sociedad, y de lo que somos también, pues, herederos de ese legado tan importante. Me parece muy importante esta parte con la que cerrás y me lleva a plantear que tenemos que estar claros que ya no podemos pensar que hay un divorcio, una dicotomía, una separación entre el manejo de la RBM y las comunidades, ¿no? Porque, como decías, es un tesoro de miles de años plasmado en el registro arqueológico, pero además hay comunidades vivientes que nos han enseñado durante 15 años que la manera en que ellos y ellas manejan el bosque, sí es cierto que utilizan los recursos locales como madera, el chate, etcétera, otras especies que mencionaba Gerber, pero también se ha demostrado que el bosque es donde menos se ha degradado en toda la RBM. Se ha demostrado que han disminuido los incendios y también nos lleva a pensar en que es un claro ejemplo de la pluriculturalidad del país, que los saberes ancestrales son un eje importantísimo también para poder tener esta conexión con la naturaleza espiritual y como de manejo, ¿verdad? Entonces, me gustaría leer esta cita textual que recuperé del tomo 1 del CONAP en el 2015, en donde dice: ahora, con más de una década de lecciones aprendidas, el manejo forestal sigue como una estrategia central del desarrollo sostenible de la zona de usos múltiples, tanto por su contribución al bienestar comunitario como por crear incentivos para la protección de los recursos naturales. Y bueno, sabemos que en 2022 expira la primera concesión forestal comunitaria de Petén, por lo que me llevo ahora aquí a plantear un poco de discusión entre los dos panelistas. ¿Cómo creen ustedes que debería direccionarse este nuevo periodo de tiempo, verdad? Con todos los
los beneficios que ya mencionamos, que debe existir esta asociación entre las comunidades y la biodiversidad. ¿Creen ustedes que es lo más importante que debemos destacar del área? Herbert, tú primero, por favor. Pues ya lo mencionabas, o sea, el éxito de la conservación del bosque, cabe mencionarlo, no solo en las zonas núcleo, sino también en las áreas concesionadas comunitarias e industriales, han demostrado la capacidad técnica para poder conservar las áreas destinadas para ellos utilizar sus recursos. Y esto ha ayudado a que se mantengan las poblaciones de especies importantes, ya sea culturales como el jaguar, también ecológica, que es un depredador tope, mantiene las redes tróficas saludables. El tapir y el jabalí son dos especies que se han utilizado como indicadoras del estado ecológico de los ecosistemas, ya que son de las primeras en desaparecer si un ecosistema está siendo afectado y degradado. Creo que eso es lo que cabe mencionar, o sea, la forma en cómo este modelo de concesiones ha servido para conservar bastante área de esas especies que son indicadoras. Desde mi perspectiva, no solo el gobierno tiene que hacer un apoyo a este modelo de concesionario a las comunidades de manejo forestal, sino también nosotros como sociedad tenemos que exigir al gobierno que este sea un modelo que se pueda reproducir en otras áreas. Y asimismo también me gustaría que también dentro de las políticas públicas del gobierno pudiera haber en ese manejo forestal también como una nueva variable que sea la de la recuperación de la gastronomía ancestral, en el sentido que vemos hoy que las familias en Carmelita, en todas estas comunidades, están comiendo pura chatarra, bebidas azucaradas, y esto genera muchísimas enfermedades. Hay un alto índice de diabetes, antes no había cáncer. Antes de la llegada de los españoles no había ni azúcar ni harina. Y la recuperación de superalimentos como la chía, el amaranto, el árbol de Ramón, es muy importante y puede ser también un medio de subsistencia para las comunidades a partir de el funcionamiento de cooperativas, como ya existen algunas cooperativas de amaranto en Rabinal y en otras zonas. El gobierno, la política pública, tanto del Ministerio de Salud como de Medio Ambiente, tendría que ser proteger la salud del bosque y de la población. Y también en ese sentido quisiera pues hacer énfasis en que tenemos, además de todo ese legado de patrimonio cultural de una de las civilizaciones más importantes del planeta, como fue la civilización maya, también tenemos el conocimiento de guías espirituales, que es muy importante, que nos enseña que como es arriba, es abajo, que si la tierra está sana, nosotros estamos sanos, y viceversa, que si la tierra está enferma, nosotros estamos enfermos. Es decir que, como mencionaba Carmen hace un momento, no somos separados de la naturaleza. Y eso no solo los guías espirituales lo están diciendo, o sea, también muchos ecologistas y muchos científicos están dando testimonio que esa idea occidental de que el ser humano es separado de la naturaleza nos ha llevado a una gran destrucción, no solo del planeta, sino también de nosotros mismos, porque al destruir los ecosistemas nos estamos autodestruyendo. En ese sentido, este virus nos recuerda que somos espejos de la Tierra y que no podemos extinguir otras especies sin que en ello nos extingamos nosotros también. En ese sentido, la Tierra nos llama a abandonar ese sentido de que somos separados y a absorber o a abrazar el concepto de que somos un todo
y creo que es una de las lecciones que nos puede enseñar este virus y este momento fundamental para la lucha común por proteger la reserva de la biosfera maya. Muchas gracias por sus respuestas. Totalmente de acuerdo con ambos. No podemos pensar ya que al estar destruyendo los bosques, al cazar ilegalmente a fauna en peligro de extinción, talar árboles en peligro de extinción, no nos va a afectar a nosotros como humanidad, ¿verdad? El cambio climático es una realidad, ya son efectos que estamos viendo día a día y pues al no tener esta conexión con la naturaleza, lo único que hacemos es ponernos en peligro a nosotros mismos. Bueno, entonces voy a dar paso ahora a la ronda de preguntas. Si tienen preguntas del público, por favor pueden escribirlas en los comentarios en el envío en Facebook y yo se las voy a pasar aquí a los panelistas. Bueno, la primera pregunta dice, entendemos que la diversidad en la RBM es muy grande y que tiene una importancia ecológica de equilibrio en el clima. Si se interviene en la RBM con mayor actividad humana, ¿cuáles serían los impactos a la diversidad biológica? Pues esta creo que va dirigida a ti, Gerber. Si pudieras apoyarme, por favor. Bueno, eso ya lo vemos en diferentes áreas en la RBM, como Parque Nacional Laguna del Tigre. Ha perdido bastante cobertura forestal y por lo tanto ha perdido también muchas de las poblaciones de animales que vivían ahí. Otros son los casos como la Costa Sur. La Costa Sur era una de las áreas boscosas más grandes de Guatemala y que las selvas eran mucho más impresionantes que las que encontramos en Petén. De ahí le dieron paso a la bananera, luego al algodón y ahora a la caña de azúcar. Han perdido todas esas poblaciones y toda esa diversidad biológica que teníamos. Cosas que no sabemos que existían ahí, que tal vez tenían algún valor, parte de biológico, medicinal, cultural, que fueron diezmadas por los monocultivos y las estrategias neoliberalistas para continuar con el poder del país. En ese sentido, creo que mientras más intervención humana haya, menos biodiversidad va a haber. Seguro. Gracias, Gerber. La siguiente pregunta dice, ¿alguno de ustedes ha analizado la participación de la Fundación PACUNAM y sus intenciones en la RBM? La propuesta de Richard Hansen no es el único riesgo que hay. Todos están enfocados en eso, pero no perciben el riesgo latente de esa fundación que está fomentando los estudios LiDAR para sacarle una radiografía a la selva y aparte de acaparar los datos resultantes de dichos estudios en los sitios arqueológicos, porque para poder utilizarlos hay que pedirles permiso a ellos, pues no son de uso público. Su interés también son los recursos energéticos que existen en el área. Investiguen sobre esto, es importante. Pues sobre este aspecto yo solo quisiera mencionar que es importante este debate y considero fundamental que este debate se coloque en la opinión pública, el de cómo se maneja la reserva de la biosfera maya. Bueno, el proyecto de Richard Hansen, yo no me voy a meter a hablar al respecto, solo voy a mencionar que los guatemaltecos tenemos que defender nuestro patrimonio cultural y natural y que Petén pues no está a la venta, que el patrimonio no se comercializa ni se capitaliza y que el modelo, lo problemático del modelo que propone Hansen es que es excluyente del modelo concesionario. En ese sentido, no toma en cuenta las variables sociales de este país. Es decir, son comunidades vulnerables que necesitan de estos empleos. Entonces, en cambio, el modelo
concesionario es un modelo que sí toma en cuenta cuáles son las condiciones y variables sociales en las que viven estas comunidades. Entonces, de ahí que este modelo de Hansen sí sea problemático y conflictivo y que los guatemaltecos realmente no podemos dejar pasar el deseo que este señor tiene de hacer un proyecto que no tiene ni pies ni cabeza y que no toma en cuenta la realidad ni social ni cultural y que va a capitalizar y a comercializar la selva y nuestro patrimonio cultural. Sí, me gustaría agregar algo con lo de Pacunam. Es una iniciativa privada. Creo que Cementos Progresos es uno de los financistas que más aportan a Pacunam. Entonces, los datos, por ser privados, no van a estar abiertos al público y por lo tanto ellos deciden a quién prestárselo. Sí, es un rumor y son muchas cosas que se hablan de que por qué Pacunam hace eso y por qué está buscando acaparar esos bienes energéticos que ya lo decían. Pues, como le dice, tendríamos que investigar más, ya que se habla mucho, muchos son rumores, pero nada se sabe a certeza. Muchas gracias a ambos por sus respuestas. La siguiente creo que va para ti, Gerber. Hablaron de la categoría de reserva. ¿Qué diferencia hay con la de parque nacional? Una reserva de biosfera, como ya lo dije al principio, es una categoría muy amplia, que engloba a diferentes categorías de manejo. Un parque nacional es la categoría 1, según CONAP. En ella solo se puede hacer investigación y turismo de bajo impacto, que esté considerado en el plan de manejo. Y una reserva de biosfera, pues como vuelvo y repito, hay zonas de usos múltiples, zonas de amortiguamiento y zona núcleo. Pero también la diferencia está entre que una reserva de biosfera tiene que ser reconocida a nivel mundial porque es bastante extensa y aparte de proteger bienes biológicos, también hay bienes culturales y también de usos de las comunidades que en ellas se encuentran. Gracias por tu respuesta. Esta va para ambos, creo. ¿Existe alguna base legal que pueda proteger a la RBM parcial o totalmente? Sí, la base legal está la ley de áreas protegidas, fue en el 92 creo que la sacaron con el CIGAP. Entonces, por ahí está todo lo legal que se puede eh, revisar para cualquier cosa que se quiera hacer dentro de un área protegida en los diferentes niveles y categorías de manejo que existen en las áreas protegidas. Yo quisiera mencionar uno de los retos que tenemos para seguir creando bases legales es que la naturaleza no ve fronteras y que la reserva de la biosfera maya incluye parte de México y parte de Belice y que podría ser un buen ejemplo y modelo para hacer esfuerzos comunes y generar una base legal común de protección de toda esta región tan importante para Mesoamérica y para el planeta. Sí, muy bien, gracias. Yo también quisiera agregar que, como dije al inicio, la RBM fue establecida bajo un decreto gubernamental un decreto del Congreso de la República, que es el 590. Eso también es una base legal para su manejo, ¿verdad? La siguiente pregunta es ¿por qué el modelo de las concesiones sí tiene en cuenta las realidades sociales? Bueno, la respuesta es muy simple porque estas comunidades, bueno,
el nivel de desempleo en el país es bastante alto. Entonces, generar ingresos para estas comunidades es un mecanismo de subsistencia, es decir, proteger el bosque es su forma de vida, es su forma de ganarse la vida. A diferencia del modelo de Hansen, que es pues la construcción del tren, hacer ese ecoparque y pues yo no sé cuánta cosa está imaginando el señor, pero ese modelo que él está planteando excluye el modelo de concesiones forestales, que ha demostrado ser un modelo exitoso, sobre todo eso, que ha demostrado ser un modelo exitoso para la protección del bosque. Entonces, ¿por qué excluirlo? ¿Por qué excluir algo que ha hecho posible la conservación de la biodiversidad? Marce, esto también va para ti. ¿Por qué tiene que ser identitario? Como mencionabas, el tema de la RBM. Pues por una razón, desde mi perspectiva, es un argumento antropológico, histórico y hasta emocional, porque la reserva de la biosfera maya contiene nuestra historia, contiene ese legado arqueológico inmenso de más de 108 sitios que comprenden un periodo histórico que va desde el preclásico hasta la llegada tardía de la conquista española. Es un lugar que, como mencionaba Herbert, alberga millones de especies y es una joya, es una auténtica joya de biodiversidad y de patrimonio cultural y biológico. Entonces, digamos que es nuestro santuario, es lo que podría ser nuestro templo identitario, como para decir, esto es de lo que más nos enorgullecemos, y porque es de lo que más nos enorgullecemos, es lo que más vamos a proteger. La identidad es esa conexión que tenemos hacia algo y es en lo que nos reconocemos, es un juego con el espejo. En ese sentido, si logramos identificarnos con ese legado inmenso de lo que fue la civilización, de una de las civilizaciones más importantes del planeta, como lo fue la civilización maya, podríamos generar ese sentimiento de orgullo que sí tienen los mexicanos, por ejemplo. O sea, tú ves un mexicano, llora por su país, y eso es algo generado, aprendido, y se enseña desde el colegio. Entonces, cuando digo de que podría ser un elemento de identidad, me refiero a que no solo a que se proteja, sino que se nos enseñe desde niños a cuidar, a respetar, porque solo podemos amar y respetar lo que nos han enseñado a amar y a respetar. Y solo podemos proteger lo que nos han enseñado a proteger. Gracias, Marce. Otra para ti también. Marcela Fereda mencionó que el mapa de la biodiversidad coincide con el mapa de las concesiones forestales. ¿Puede dar de nuevo información a qué se refiere con ello? Pues que es que no tengo aquí el mapa a la mano, pero lo pueden buscar. Si ponen mapa de biodiversidad de Petén en Google, les va a aparecer ese parche verde. El parche verde, bueno, está, digamos, Petén. De este lado está la Laguna del Tigre, que es la que ha sufrido más deforestación, y del otro lado está ese parche verde de biodiversidad. Cuando digo que el mapa de la biodiversidad coincide con el mapa de concesiones, es que realmente donde está mejor preservado el bosque es donde se han hecho las concesiones comunitarias. A eso me refiero. No sé si Gerber quisiera agregar algo. Sí, bueno, donde está perdido es un parque nacional y fue por invasiones y también ganadería y narcotráfico. Y pues
eso, o sea, las concesiones han demostrado que han logrado mantener la cobertura boscosa dentro de sus áreas destinadas para extracción. Y eso. Muy bien. Voy a dar un par de minutos más por si entran algunas preguntas más. En lo que entran otras preguntas, quisiera Sí. mencionar que estamos viviendo la 6ª extinción masiva, que en los últimos 40 años hemos perdido más del 58% de las especies y que dejar morir Petén como se ha hecho en los últimos años, porque hemos sido testigos de incendios masivos y sistemáticos, sobre todo en el Parque Nacional Laguna del Tigre, es autodestruirnos y es poner en riesgo el futuro no solo de la humanidad, sino de todos los ecosistemas, porque el equilibrio de la vida depende justamente de la biodiversidad y de la salud de todos los ecosistemas. Gracias, Marce. Preguntan, ¿cuáles son las propuestas? ¿Continuar con el modelo de concesiones y renovación de contratos? Sí, definitivamente continuar con el modelo de concesiones es imprescindible para conservar el bosque. No solo darle continuidad, sino fortalecerlo, consolidarlo a través de instrumentos legales, a través de apoyo, a través de replicar este modelo en otras zonas. Sí, bueno, las concesiones creo que ya han demostrado su eficacia, pero también hay ciertas cosas que el Estado no les ha prestado, ¿no? Como falta de educación, gobernabilidad, salud. Estas áreas también han sido abandonadas por el Estado, aunque hayan sido exitosas en su manejo de la concesión. Creo que eso se podría mejorar. El Estado garantizar una mejor vida a esas personas. Claro, yo creo que, como mencionaba hace un rato, en 2022 termina ya las concesión, pues yo creo que con todo lo que hablamos hoy, es muy importante que se renueve este modelo de manejo, porque está demostrado, o sea, ya no podemos taparnos los ojos y ver la realidad de cómo está la zona de usos múltiples en comparación con otras zonas de la RBM. Es importantísimo tomar en cuenta también el acuerdo que se hizo con estas comunidades. No es justo sacarlas solo porque sí, ¿verdad? Y pues yo creería que hay que seguir apostándole a la conservación de la RBM de esta forma,
hay que seguir velando por el patrimonio cultural y natural de esta joya, como decía Marce, y principalmente por todos los endemismos que mencionó Gerber. Es una zona de importancia mundial y pues quisiera darles entonces paso para que puedan dar una breve despedida a ambos. Gerber, tú primero, si querés, por favor. Gracias, Carmen. Sí, estaba viendo algunos comentarios y alguien pregunta que cómo es la universidad, en realidad la USAC, cómo está haciendo para proteger el área. Bueno, tiene a cargo 4 biotopos. Los biotopos son categorizados de manejo mediante el Centro de Estudios Conservacionistas, SECON. Pues ahí podrías llegar y preguntar si puedes hacer EPS. También en el CUDEP hay diferentes formas para ayudar a conservar la RBM. Bueno, en conclusión, yo creería que tanto las concesiones como ciertas áreas protegidas han cumplido con la no deforestación del área y han mantenido esta área que es muy importante para todos los guatemaltecos y que nos debe importar su conservación de una forma pública y no privada, como lo estaba mencionando Marce con este proyecto que salió a sonar ahorita de Richard Hansen, pero esto no es nuevo. Él desde el 2002 creo que empezó con estas ideas de quererlo volver un parque privado y dejar sin oportunidad a las personas de las comunidades o locales para su trabajo. Es importante que nosotros velemos para que se mantenga de una forma pública y no privada, ya que al privatizarlo se pierden muchos derechos y eso, ¿no? O sea, nosotros debemos mantener la forma de administración actual. Marce, ¿quisieras agregar algo? Pues yo quisiera decir que Guatemala es un país único, único, y para mí lo que lo hace tan único es su autenticidad cultural, su autenticidad biológica, su autenticidad y su esplendor en todo sentido. En estos días de pandemia en el que hay que estar encerrados y confinados, a mí la imaginación me vuela y me gusta regresar a esa selva llena de sonidos que te hace sentir totalmente vivo y que te hace palpitar el corazón más rápido y sentir que el corazón te va a todo galope y sentirte uno con la selva y imaginar lo que pudo haber sido esa civilización maya grandiosa que estuvo aquí cerca, en donde estamos, en este suelo que pisamos. A todos los que nos están escuchando los invito a conectarse con la grandeza de ese pasado de la civilización maya, a conocer el país y sobre todo a sentir que el gran tesoro que tenemos como guatemaltecos. Si ustedes leen a Mario Payeras en El mundo como flor y como invento, o en La latitud de la flor y del granizo, ahí se siente esa selva viva y poderosa que nos invita a protegerla, a cuidarla, a enorgullecernos por ese tesoro que es. Como mencionaba Gerber, es un hecho que el modelo de concesiones forestales es exitoso. Ahí está la evidencia, la realidad es la evidencia. Entonces, para quienes no creen en este modelo y prefieren la capitalización y la privatización de la selva y de que se informen, los invito con todo respeto a que se informen, a que pregunten, lean qué ha hecho ACOFOP, qué es, porque hay un gran desconocimiento, pero si nos atrevemos a dar un paso y a salir de nuestra zona de comunidad y a pensar y a realmente informarnos,
la evidencia nos demuestra que este modelo ha sido netamente exitoso y que, claro, hay que fortalecerlo y que es deber del gobierno y de los movimientos sociales propiciar la consolidación, la maduración, la institucionalización para que este modelo sea aún más exitoso de lo que ya está protegiendo y que pueda proteger otras zonas. Guatemala es un país mágico y es nuestra responsabilidad protegerlo y cuidarlo y exigir al gobierno y al Estado sus responsabilidades de proteger tanto el legado del patrimonio cultural como el patrimonio natural. Gracias. Gracias a ustedes. Quisiera entonces concluir con citas que hice de lo que ustedes dijeron. Gerber decía que Guatemala es un hotspot, un reservorio genético con alto grado de endemismo, y la RBM es uno de los continuos, es el segundo continuo de bosque más grande de Latinoamérica después de las Amazonas. Como decía Marce, el ser un país megadiverso afín es una responsabilidad social y política. Entonces les dejo la espinita de comprometernos todos y todas desde nuestros espacios a hacer realidad estas responsabilidades, de comprometernos a conservar lo que nos queda de este bosque, y siempre respetando a las comunidades y basándonos en la RBM, pues a las concesiones forestales que ya dijimos varias veces que han sido tan exitosas. Muchas gracias, Gerber, por tus palabras. Muchas gracias, Marce, a ti también por compartir sus experiencias, su expertise en el área. Gracias a la Asociación de Estudiantes Universitarios Olivario Castañeda de León por permitirnos hablar el día de hoy sobre esta temática tan importante. Les recordamos a todos y todas que este solo fue el primer foro. Estén por favor atentos. A los próximos días vamos a tener más foros relacionados con la RBM, y pues, y día enseñada a todos siempre. Feliz tarde y muchas gracias. Feliz tarde a todos. Feliz tarde.